En la saga en desarrollo del conflicto ucraniano, los acontecimientos del 12 de agosto de 2024 marcan otra coyuntura crítica en esta lucha en curso. La guerra, que se ha caracterizado por su intensidad y sus frecuentes cambios, ha sido testigo de importantes acontecimientos en múltiples frentes, que exigen nuestra atención y análisis. Hoy nos adentramos en la intrincada dinámica que da forma a este conflicto, iluminando las complejidades y las historias humanas que se esconden tras los titulares. Al dirigir nuestra mirada a la región de Kursk, las maniobras estratégicas de ambos ejércitos se han intensificado, pintando un cuadro de ajedrez militar implacable. Las fuerzas ucranianas y rusas siguen enzarzadas en una danza de avances y retrocesos, cada una compitiendo por el control de territorios clave. La zona de Kursk, en particular, ha sido testigo de una oleada de actividad, con movimientos significativos por ambas partes. No se puede exagerar la importancia estratégica de esta región, ya que constituye un punto crítico de contención y un posible punto de inflexión en el conflicto en general. La situación en Torsk y Nueva York ejemplifica aún más la naturaleza volátil de esta guerra. Una importante retirada del ejército ucraniano, que se preveía desde hacía tiempo, se ha materializado ahora, alterando el paisaje del campo de batalla. Esta retirada, aunque se considera una necesidad estratégica, subraya la precaria posición de las fuerzas ucranianas en la región. La decisión de retirarse, aunque difícil, refleja un planteamiento calculado destinado a preservar recursos y vidas ante la creciente presión. En Nueva York, los movimientos tácticos de las fuerzas rusas se han hecho cada vez más evidentes. La creación de dos tenazas, una avanzando desde Cisne Pivdiene y la otra desde Nueva York, ha sido un punto de interés estratégico. Esta maniobra pretende rodear las posiciones ucranianas, forzándolas a adoptar posturas defensivas y pudiendo provocar nuevas retiradas. Estas tácticas ponen de relieve el incesante empeño de las fuerzas rusas por imponerse, subrayando lo mucho que está en juego y los cálculos estratégicos. La pérdida de posiciones defensivas clave por parte de Ucrania complica aún más la situación. Estas fortificaciones, algunas de las cuales datan de antes de la invasión rusa de febrero de 2022, han sido cruciales para frenar el avance ruso. Su captura marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto, ya que las fuerzas ucranianas deben adaptarse ahora a esta nueva realidad. A pesar de este revés, Ucrania no ha estado ociosa en sus preparativos, habiendo fortificado otras zonas dentro de Nueva York y Torsk. Estos centros urbanos, con sus ventajas defensivas inherentes, siguen siendo fundamentales en la lucha en curso. La decisión de retirarse de ciertas posiciones, aunque desafiante, refleja un enfoque pragmático por parte de los militares ucranianos. Históricamente, las fuerzas ucranianas han retrasado a menudo estas retiradas hasta el último momento, lo que a veces ha provocado numerosas bajas. Este cambio de estrategia, optando por una retirada más oportuna, sugiere una evolución en las tácticas militares encaminadas a minimizar las pérdidas y preservar la eficacia en combate. Es un testimonio de la capacidad de adaptación y resistencia de las fuerzas ucranianas frente a una adversidad abrumadora. Sin embargo, los retos siguen siendo formidables. La inferioridad numérica de las tropas ucranianas en ciertos sectores del frente representa un obstáculo significativo. La falta de reservas suficientes y la dificultad para rotar las tropas añaden complejidad a la situación. Esto subraya la importancia de los repliegues y reposicionamientos estratégicos, que garantizan que las fuerzas sigan siendo eficaces y capaces de responder a la naturaleza dinámica del conflicto. A medida que los rusos prosiguen sus avances, aumenta la presión sobre las fuerzas ucranianas para que se adapten y respondan. Las tácticas de cerco empleadas por las fuerzas rusas en la zona de Pivik ejemplifican su planteamiento estratégico, intentando superar las defensas ucranianas y forzar retiradas estratégicas. Este avance metódico, caracterizado por maniobras de flanqueo e intentos de rodear posiciones clave, es un sello distintivo de la estrategia militar rusa en este conflicto. En el sureste de Nueva York, los rusos han logrado avances graduales, avanzando desde Novosibirsk y Yuvka. Estos movimientos, aunque modestos, representan un estrechamiento gradual del cerco en torno a las posiciones ucranianas. La posibilidad de que se produzcan nuevos avances hacia el flanco de Pantelmonifa
supone una importante amenaza, lo que pone de relieve la necesidad de que las fuerzas ucranianas se mantengan vigilantes y adaptables en sus estrategias defensivas. Las implicaciones más amplias de estos acontecimientos se extienden más allá del campo de batalla inmediato. El conflicto ucraniano sirve de microcosmos de la guerra moderna, en la que las líneas y estrategias tradicionales evolucionan continuamente. La resistencia y determinación de quienes luchan sobre el terreno para proteger sus hogares y su modo de vida nos recuerdan conmovedoramente el coste humano de la guerra. Estas historias de coraje y perseverancia resuenan profundamente, recordándonos el espíritu perdurable que persiste incluso en medio del caos del conflicto. Cuando nos centramos en la zona de Kursk, los acontecimientos del día revelan un complejo entramado de operaciones militares y cálculos estratégicos. La reconquista de Snag por las fuerzas rusas, tras una breve ocupación ucraniana, pone de relieve la fluidez de las líneas del frente. Esta localidad, aunque pequeña, tiene una importancia estratégica, ya que sirve de punto focal para ambos bandos en su lucha en curso. La posibilidad de una batalla inminente en Darling añade otra capa de complejidad a la situación. Los informes de fuentes tanto rusas como ucranianas indican preparativos para un enfrentamiento significativo en esta zona. La presencia de avanzadillas ucranianas en las inmediaciones sugiere una mayor atención a esta localidad, lo que promete un enfrentamiento potencialmente decisivo en los próximos días. Más al sur, las fuerzas ucranianas continúan presionando su ventaja, lanzando ataques hacia Martinova. Estos esfuerzos reflejan una estrategia más amplia para perturbar las posiciones rusas y crear oportunidades para nuevos avances. La naturaleza fluida del frente en esta zona requiere una adaptación constante, ya que ambas partes tratan de explotar los puntos débiles y aprovechar las oportunidades estratégicas. La naturaleza dinámica del conflicto queda ilustrada también por las correcciones y aclaraciones cartográficas, que revelan la naturaleza compleja y siempre cambiante del control territorial. Estos ajustes ponen de relieve los retos que plantea la evaluación precisa de la situación sobre el terreno, donde la rapidez de los movimientos y los cambios en las líneas del frente dificultan las conclusiones definitivas. A pesar de estos retos, las fuerzas ucranianas han demostrado una notable resistencia y capacidad de adaptación. El establecimiento del control sobre Plejo y los informes de avances hacia Belaya ponen de relieve sus continuos esfuerzos por afirmar su presencia y desafiar las posiciones rusas. Estas acciones, aunque no siempre se traducen en un control permanente, reflejan un planteamiento estratégico encaminado a poner a prueba las defensas rusas y aprovechar las oportunidades de ganar terreno. Las tácticas de infiltración empleadas por las fuerzas ucranianas en Kursk ilustran una sofisticada comprensión de la dinámica en juego. Estos movimientos rápidos y selectivos pretenden perturbar las líneas rusas y crear aperturas para nuevos avances. Aunque no siempre resultan en un control duradero, sirven para mantener a las fuerzas rusas desequilibradas y demuestran la agilidad y perspicacia táctica de los militares ucranianos. El conflicto en curso en Kursk revela temas más amplios y perspectivas de la guerra moderna. Los problemas de coordinación y comunicación, especialmente en el bando ruso, ponen de manifiesto la complejidad de la gestión de operaciones militares a gran escala. Estas cuestiones, unidas al rápido ritmo de los avances ucranianos, subrayan la importancia de la adaptabilidad y la previsión estratégica a la hora de navegar por las complejidades de los conflictos modernos. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, se nos recuerdan las implicaciones más generales del conflicto ucraniano. Es un duro recordatorio del coste humano de la guerra, en la que las decisiones estratégicas tienen profundas consecuencias para los que están sobre el terreno. La resistencia y la determinación de las personas afectadas por este conflicto son un poderoso testimonio del espíritu perdurable de la humanidad frente a la adversidad. Para concluir, les invito a reflexionar sobre las cuestiones más generales que plantea este conflicto. ¿Cómo podemos, como individuos y comunidades, contribuir a un futuro en el que la paz y la estabilidad no sean solo aspiraciones, sino realidades? Sus ideas y acciones son vitales para dar forma a un mundo en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y la cooperación. Si esta exploración ha resonado contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para recibir más contenidos que buscan iluminar las complejidades de nuestro mundo y los caminos hacia un futuro más pacífico.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Mantente informado, participa y, sobre todo, mantén la esperanza en las posibilidades que nos aguardan. Desde luego, aquí está la continuación del artículo. A medida que profundizamos en el desarrollo de los acontecimientos en el conflicto ucraniano, nos encontramos examinando no solo las maniobras tácticas y las decisiones estratégicas, sino también las implicaciones más amplias para la región y el mundo. La guerra de Ucrania se ha convertido en el centro de la atención internacional, atrayendo diversos intereses geopolíticos y poniendo de relieve la compleja red de alianzas y rivalidades que caracteriza nuestro panorama mundial. Los recientes acontecimientos en Kursk y sus alrededores son emblemáticos de la naturaleza fluida de la guerra moderna. Los rápidos avances y retrocesos, las tácticas de infiltración y las recalibraciones estratégicas nos recuerdan la naturaleza impredecible y dinámica de los conflictos. Estos elementos subrayan la necesidad de que ambas partes se mantengan ágiles y receptivas, capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes sobre el terreno. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia estratégica de regiones como Kursk. Como teatro de operaciones crítico, tiene el potencial de influir en la trayectoria más amplia del conflicto. El control de territorios clave puede proporcionar ventajas significativas, ofreciendo profundidad estratégica, apoyo logístico y una posible influencia en las negociaciones. Tanto para las fuerzas rusas como para las ucranianas es mucho lo que está en juego, y cada una de las partes se esfuerza por conseguir logros fundamentales que puedan inclinar la balanza a su favor. En este contexto, las historias humanas que surgen de las zonas de conflicto ofrecen una poderosa visión de la resistencia y la determinación de quienes se ven atrapados en el fuego cruzado. La valentía de los soldados, la tenacidad de los civiles y el espíritu inquebrantable de las comunidades que luchan por proteger su modo de vida son conmovedores recordatorios del coste humano de la guerra. Estos relatos, a menudo eclipsados por los análisis estratégicos y las consideraciones geopolíticas, son cruciales para comprender el alcance total del conflicto y su impacto en las personas a las que afecta. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentarse a importantes retos, han demostrado una notable capacidad de adaptación y resolución. Su capacidad para ejecutar maniobras rápidas, emplear tácticas de infiltración y mantener la presión sobre las posiciones rusas habla de un enfoque militar bien coordinado y estratégicamente astuto. Estos esfuerzos, aunque no siempre se traducen en ganancias territoriales permanentes, sirven para perturbar las operaciones rusas y mantener a sus adversarios fuera de balance. Por parte rusa, los retos de coordinación y comunicación siguen presentando obstáculos significativos. La necesidad de gestionar unidades diversas y responder a los inesperados avances ucranianos subraya las complejidades de llevar a cabo operaciones militares a gran escala. Estos retos ponen de relieve la importancia de unas estructuras de mando y control eficaces, así como la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. A medida que el conflicto sigue evolucionando, las implicaciones geopolíticas más amplias se hacen cada vez más evidentes. La guerra ucraniana ha atraído a diversos actores internacionales, cada uno con sus propios intereses e intereses en juego. La implicación de potencias externas añade capas de complejidad al conflicto, influyendo tanto en la dinámica estratégica sobre el terreno como en las posibles vías de resolución. Para la comunidad internacional, el conflicto de Ucrania constituye un duro recordatorio de los retos y responsabilidades inherentes al mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales. La necesidad de un compromiso diplomático, la resolución del conflicto y el apoyo a las comunidades afectadas siguen siendo primordiales. Las lecciones aprendidas del conflicto ucraniano pueden servir de base para esfuerzos más amplios de prevención y resolución de conflictos en todo el mundo, subrayando la importancia del diálogo, la cooperación y el compromiso multilateral. Al reflexionar sobre estos temas, se nos recuerda la interconexión de nuestro mundo y la responsabilidad que compartimos a la hora de fomentar una comunidad mundial más pacífica y estable. Las historias de resiliencia y esperanza que surgen de Ucrania ofrecen poderosas lecciones de coraje y perseverancia, y nos desafían a considerar cómo podemos contribuir a un futuro en el que los conflictos se resuelvan mediante el entendimiento y la cooperación.
Para terminar, les invito a reflexionar sobre estas cuestiones y a considerar el papel que pueden desempeñar en la construcción de un mundo más pacífico. Su compromiso y sus ideas son inestimables para fomentar el diálogo y el entendimiento, y para apoyar los esfuerzos de quienes luchan por la paz y la estabilidad. Si esta exploración te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete para recibir más contenidos que traten de iluminar las complejidades de nuestro mundo y los caminos hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje. Mantente informado, participa y, sobre todo, mantén la esperanza en las posibilidades que nos aguardan. A medida que avanzamos en nuestro análisis del conflicto ucraniano, nos damos cuenta de que los acontecimientos que se desarrollan en esta región nos ofrecen una visión profunda de la naturaleza de la guerra moderna y del panorama geopolítico en general. El conflicto, aunque centrado en Ucrania, resuena mucho más allá de sus fronteras, influyendo en las relaciones internacionales y configurando el discurso mundial sobre seguridad, soberanía y derechos humanos. La dinámica estratégica en zonas como Kursk y más allá es emblemática de los retos y complejidades inherentes a los conflictos contemporáneos. Las rápidas maniobras, los cambios en el control territorial y las recalibraciones estratégicas ponen de manifiesto la fluidez e imprevisibilidad de la guerra moderna. Estos factores exigen un alto grado de adaptabilidad y previsión estratégica por parte de las fuerzas ucranianas y rusas a medida que navegan por las complejidades del campo de batalla. En Kursk, las maniobras en curso revelan la intrincada danza de la estrategia militar, en la que ambos bandos tratan de maniobrar mejor que el otro en un intento por hacerse con el control. La reconquista de lugares clave, el establecimiento de fortificaciones defensivas y las retiradas tácticas ponen de relieve la importancia estratégica de esta región. Para las fuerzas ucranianas, la capacidad de ejecutar maniobras rápidas y emplear tácticas de infiltración ha sido crucial para mantener la presión sobre las posiciones rusas y perturbar sus operaciones. Los retos a los que se enfrentan las fuerzas rusas, especialmente en lo relativo a coordinación y comunicación, ponen de manifiesto las complejidades de la gestión de operaciones militares a gran escala. La necesidad de responder con rapidez a los avances ucranianos y de adaptarse a la naturaleza dinámica del conflicto subraya la importancia de unas estructuras de mando y control eficaces. Estos retos nos recuerdan los entresijos de la guerra moderna, en la que el éxito depende a menudo de la capacidad de adaptación y respuesta ante circunstancias cambiantes. Más allá de las consideraciones tácticas inmediatas, el conflicto ucraniano tiene implicaciones de largo alcance para la región y el mundo. Sirve de foco de atención internacional, atrayendo diversos intereses geopolíticos e influyendo en el cálculo estratégico más amplio de las potencias mundiales. La implicación de actores externos añade capas de complejidad al conflicto, configurando tanto la dinámica sobre el terreno como las posibles vías de resolución. Para la comunidad internacional, el conflicto ucraniano subraya la importancia del compromiso diplomático y la resolución de conflictos. La necesidad de diálogo, cooperación y compromiso multilateral sigue siendo primordial para abordar los retos que plantean estos conflictos. Las lecciones aprendidas de Ucrania pueden servir de base para esfuerzos más amplios de prevención y resolución de conflictos, subrayando la importancia de la comprensión, la empatía y la colaboración. Al reflexionar sobre estos temas, recordamos las historias humanas que están en el centro de este conflicto. La resistencia y la determinación de los afectados por la guerra ofrecen poderosas lecciones de valor y perseverancia. Estos relatos, a menudo eclipsados por los análisis estratégicos, son cruciales para comprender todo el impacto del conflicto y el coste humano de la guerra. Las historias de valentía y resistencia que surgen de Ucrania nos desafían a considerar nuestras propias funciones y responsabilidades en el fomento de un mundo más pacífico y estable. Nos recuerdan la interconexión de nuestra comunidad mundial y la responsabilidad que compartimos a la hora de afrontar los retos que plantean los conflictos y la inestabilidad. Para terminar, les invito a reflexionar sobre estas cuestiones y a considerar cómo pueden contribuir a un futuro en el que la paz y la estabilidad no sean solo aspiraciones, sino realidades. Su compromiso y sus ideas son inestimables para fomentar el diálogo y la comprensión y para apoyar los esfuerzos de quienes luchan por la paz.
Si esta exploración le ha parecido interesante, le rogamos que le dé a me gusta y se suscriba para recibir más contenidos que traten de iluminar las complejidades de nuestro mundo y los caminos hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje. Manténgase informado, comprométase y, sobre todo, mantenga la esperanza en las posibilidades que nos aguardan.